Este es Turkmenistán, un país que se sienta sobre océanos de recursos naturales y aún así está atrapado en la pobreza y el silencio. Una tierra de desiertos interminables, ciudades de mármol brillante y estatuas doradas que tocan el sol. Pero detrás de ese brillo se esconde una verdad más oscura: hambre, miedo y una de las dictaduras más secretas del mundo moderno. Sobre el papel, Turkmenistán debería ser uno de los países más ricos de la tierra. Posee la cuarta reserva de gas natural más grande del mundo, alrededor de 13,6 billones de metros cúbicos, suficiente para alimentar continentes enteros durante décadas. Uno esperaría que sus 7,6 millones de ciudadanos vivieran como en Kuwait o Qatar, una vida rica, moderna y cómoda. Pero la verdad es lo contrario. Los salarios son bajos, los precios son altos, las escaseces de alimentos ocurren una y otra vez, y la inflación sigue devorando los ahorros de la gente. Todo esto plantea una pregunta simple: ¿cómo terminó aquí una nación con recursos naturales tan enormes? Para entenderlo, debemos mirar más allá de los edificios de mármol y las estatuas doradas. La respuesta está en la historia y la geografía de Turkmenistán, en los líderes que lo gobernaron y en un sistema construido para proteger el poder en lugar de ayudar al pueblo. El país se asienta sobre enormes reservas de gas natural, pero las personas que viven sobre esa riqueza aún luchan cada día solo para vivir una vida normal. Turkmenistán se ubica en el corazón de Asia Central. Al norte está Kazajistán, al este Uzbekistán, al sureste Afganistán, al sur Irán y al oeste el Mar Caspio. La mayor parte de su territorio está cubierto por el desierto de Karakum, un mar de arena que se extiende sin fin hacia el horizonte. Solo unos pocos oasis verdes rompen el interminable tramo de desierto en Turkmenistán. Estas pequeñas manchas de vida existen gracias al río Amu Daria, que llega desde Afganistán y trae agua a una tierra que de otro modo sería completamente seca. El resto del país está cubierto de arena, rocas y colinas moldeadas por el viento. Los veranos son extremadamente calurosos y secos, mientras que los inviernos se vuelven amargamente fríos. Sin embargo, bajo esta tierra dura y vacía se esconde una riqueza increíble. El suelo oculta petróleo, minerales y una de las reservas de gas natural más grandes de todo el mundo. La ubicación de Turkmenistán siempre lo ha hecho especial. Durante miles de años fue un punto de encuentro entre imperios y civilizaciones. Los comerciantes cruzaban sus desiertos como parte de la antigua ruta de la seda, conectando China con Oriente Medio y Europa. A lo largo de estas rutas, bienes, ideas y culturas se movían libremente, pero también lo hacían los ejércitos. Grandes imperios, los persas, los árabes, los mongoles y más tarde los rusos pasaron por esta tierra. Cada uno dejó su influencia y cada uno se llevó algo valioso, pero ninguno dejaría una marca más profunda que la Unión Soviética. A comienzos del siglo XX, cuando el imperio ruso se transformó en el Estado soviético, Turkmenistán fue absorbido bajo su control. Para la década de 1920, se convirtió en una de las remotas repúblicas de la Unión Soviética, gobernada directamente desde Moscú. Se construyeron fábricas y oleoductos y nuevas ciudades empezaron a levantarse en medio del desierto. En la superficie parecía progreso, pero el propósito nunca fue desarrollar Turkmenistán para su propia gente. Era simplemente alimentar la máquina soviética. Gas, algodón y materias primas fluían fuera de Turkmenistán. A cambio, el poder, el dinero y las decisiones fluían desde Moscú. Para la década de 1980, Turkmenistán se había convertido en un rincón silencioso y olvidado del imperio soviético. La vida estaba estrictamente controlada por el Partido Comunista. El Estado decidía lo que podías decir, dónde podías trabajar e incluso en qué podías creer. No había democracia, ni libertad de expresión, ni propiedad privada. Sin embargo, había orden y estabilidad, del tipo que parece seguro hasta que, de pronto, desaparece. Y ese momento llegó en 1991. La Unión Soviética colapsó, y en toda Asia Central los países se apresuraron a declarar su independencia. Pero en Turkmenistán no hubo revolución, ni levantamiento, ni celebración de libertad. Los mismos funcionarios que habían servido a Moscú simplemente permanecieron al mando, cambiaron la bandera, escribieron un nuevo himno y lo llamaron Independencia. Pero el sistema de control permaneció exactamente igual. En el centro de todo estaba Sapar Murat Niyazov, un funcionario comunista de toda la vida que había servido a Moscú durante décadas. Tras la independencia, de repente se convirtió en presidente del nuevo Turkmenistán. En 1992 se presentó a las elecciones como el único candidato en la boleta y declaró la victoria con más del 99% de los votos. Lo que parecía democracia en el papel era, en realidad, solo una continuación de la dictadura bajo un título diferente. Niyazov gobernó el país como un rey. Se renombró a sí mismo Turkmenbashi, que significa jefe de los turkmenos. Su rostro aparecía en todas partes, en la moneda, en enormes carteles y en pantallas de televisión que lo alababan desde la mañana hasta la noche. Construyó enormes palacios de mármol en el desierto, mientras la gente común hacía largas filas solo para comprar pan. No se conformaba con el poder, quería adoración. Niyazov
escribió un libro llamado Ruhnama, o El libro del alma, que mezclaba historia, religión y su propia biografía. Se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas. Tenías que estudiarlo para obtener una licencia de conducir, o incluso un empleo gubernamental. Dijo que leerlo 3 veces garantizaría un lugar en el cielo. La gente se veía obligada a memorizar sus palabras como si fueran sagradas. Fue más allá, renombrando los meses del año en honor a sí mismo y a su madre. Prohibió la ópera, el ballet e incluso las barbas, diciendo que no formaban parte de la cultura turkmena. En la capital, ordenó la construcción de miles de monumentos, todos dedicados a él. El más famoso era una estatua dorada de 40 pies de altura que giraba lentamente a lo largo del día para que su rostro siempre mirara hacia el sol. Mientras construía símbolos de grandeza, la vida de la gente común se volvía más difícil. Los hospitales fuera de la capital fueron cerrados, y Niyazov declaró una vez que, si los ciudadanos se enfermaban, simplemente podían ir a Ashgabat. Fue una declaración que mostraba cuán desconectado estaba de su propio pueblo. Su gobierno se convirtió en una mezcla extraña de propaganda, culto a la personalidad y crueldad. Cuando Niyazov murió en 2006, la mayoría esperaba que la pesadilla terminara, pero en lugar de eso, simplemente fue heredada. Su sucesor fue Gurbanguly Berdimuhamedov, su antiguo dentista y ministro de salud. Prometió modernización y cambio, pero en pocos años construyó su propio culto a la personalidad. Se llamó a sí mismo Arkadag, que significa el protector. La televisión estatal lo convirtió en un superhéroe. Lo mostraban corriendo caballos, actuando como DJ en fiestas, interpretando canciones de rap e incluso disparando a blancos con precisión perfecta. Los ministros aplaudían como si sus vidas dependieran de ello, porque probablemente así era. Y como cada gobernante antes que él, construyó estatuas doradas. Una lo mostraba montando un caballo. Otra estaba dedicada a su raza de perro favorita, el alabay, un gigantesco perro pastor. Mientras su pueblo hacía fila para comprar pan, él gastaba millones inaugurando una estatua dorada del perro de 50 pies en medio de la capital. Detrás de toda la comedia y la absurdidad había un horror muy real. Freedom House calificó a Turkmenistán con 1 de 100 en su índice global de libertad, una de las puntuaciones más bajas del mundo. Los periodistas desaparecían. Los ciudadanos que criticaban al régimen desaparecían en prisiones para nunca volver a ser vistos. El internet estaba censurado. La mayoría de los sitios extranjeros estaban bloqueados. Incluso usar una VPN podía llevarte a la cárcel. La economía también se estaba derrumbando. La tasa de cambio oficial de la moneda se volvió inútil. En el mercado negro, un dólar estadounidense podía valer 10 veces más que la tasa estatal. Las familias gastaban casi todos sus ingresos en comida. Y sin embargo, en la televisión, todo parecía perfecto. El presidente sonreía, la ciudad de mármol brillaba bajo el sol del desierto, y la estatua dorada del perro resplandecía como si nada estuviera mal. Después de gobernar el país durante 15 años, Gurbanguly Berdimuhamedov hizo un anuncio sorprendente en 2022. Dijo que dejaba el cargo de presidente, pero no fue una jubilación, fue una transferencia. Su hijo, Serdar Berdimuhamedov, acababa de cumplir 40 años, que convenientemente era la edad mínima requerida para postularse a la presidencia. Esa regla había sido cambiada unos años antes por nadie más que su propio padre. En la elección que siguió, Serdar ganó oficialmente con 73% de los votos. No hubo competencia real, ni debate abierto, ni libertad para elegir. No fue democracia, fue herencia. La gente esperaba que un líder más joven pudiera traer nuevas ideas o abrir el país al mundo, pero esas esperanzas se desvanecieron rápidamente. Los rostros cambiaron, pero el mismo sistema permaneció firmemente en su lugar. La familia Berdimuhamedov simplemente reforzó su control del poder. Poco después de la elección, la constitución fue cambiada nuevamente. Se creó un nuevo organismo llamado el Consejo del Pueblo, y se le otorgó incluso más poder que a la propia presidencia. Gurbanguly, el expresidente, fue nombrado de inmediato como su presidente vitalicio. Ahora, el padre y el hijo gobiernan juntos. Serdar se encarga de las reuniones oficiales, los discursos y las visitas al extranjero, mientras su padre sigue siendo el verdadero poder detrás de escena. Dentro de las oficinas gubernamentales en todo Turkmenistán, cuelgan 2 retratos lado a lado, el del mayor Berdimuhamedov y el de su hijo, sonriendo juntos sobre la nación que ambos controlan. Hoy Turkmenistán no solo está gobernado por un gobierno autoritario, está completamente aislado del mundo. A los periodistas extranjeros no se les permite entrar, y hasta los reporteros locales que intentan decir la verdad son silenciados. Los ciudadanos comunes no pueden viajar libremente, y salir del país es extremadamente difícil. Cada llamada telefónica puede ser monitoreada, y la gente sabe que sus conversaciones podrían estar siendo grabadas. Por eso, la mayoría vive en un miedo silencioso, cuidando qué dicen y a quién se lo dicen. No hay medios independientes. Cada noticiero comienza con elogios al líder y termina con historias
más sobre lo maravillosa que supuestamente es la vida. El Internet es uno de los más lentos del planeta y casi todas las plataformas de redes sociales, YouTube, WhatsApp, Telegram, están bloqueadas. La gente no puede expresar opiniones en línea, así que susurra en privado, temerosa de que incluso una palabra equivocada pueda causar problemas. La vida fuera de la capital es aún más difícil. En las zonas rurales, la escasez de alimentos es grave. El pan, la harina y el aceite de cocina están racionados, y las familias a menudo pasan horas haciendo largas filas bajo el ardiente sol del desierto solo para comprar unos pocos artículos básicos. Las Naciones Unidas informaron una vez que alrededor de 800.000 personas en Turkmenistán enfrentaban una seria inseguridad alimentaria, el número más alto de toda la región postsoviética. Los servicios públicos apenas funcionan, los hospitales carecen de medicinas básicas y las escuelas todavía usan libros de texto desactualizados. La corrupción toca cada parte de la vida diaria, ya sean contratos comerciales, licitaciones gubernamentales o acuerdos comerciales. Todo está controlado por los familiares del presidente y sus aliados más cercanos. Los ciudadanos comunes no tienen voz, ni poder, ni escape. Ahora muchas personas se preguntan por qué el mundo no hace nada al respecto. La respuesta es simple. Turkmenistán tiene algo que todos quieren, y eso es gas natural. Turkmenistán se asienta sobre uno de los campos de gas más grandes de la Tierra, conocido como Galkinish. Bajo el desierto yace un inmenso mar de metano, un recurso tan valioso que podría alimentar naciones enteras durante décadas. Y un país, más que cualquier otro, depende de él: China. Los gasoductos se extienden directamente desde los desiertos de Turkmenistán hasta el oeste de China. Con los años, Pekín se ha convertido en el mayor cliente de Turkmenistán y su principal prestamista. China entregó miles de millones de dólares en préstamos para desarrollar estos campos de gas, y a cambio, Turkmenistán acordó pagar la deuda mediante futuras exportaciones de gas. Esto creó una dependencia profunda. Turkmenistán ahora depende de China, no solo para obtener dinero, sino para su supervivencia económica completa. Esta dependencia le da a China un enorme poder y una razón para proteger al régimen de cualquier presión internacional. Para Pekín, lo que más importa es un suministro estable de gas barato, no los derechos humanos. Rusia aún compra una pequeña cantidad de gas turkmeno, principalmente por razones políticas. Moscú quiere evitar que Turkmenistán construya un gasoducto que pueda enviar gas directamente a Europa, evitando el control ruso. Esta estrategia de enfrentar a unas potencias contra otras ha funcionado perfectamente para la familia gobernante. Lo llaman neutralidad permanente. En 1995, las Naciones Unidas incluso reconocieron a Turkmenistán como un estado neutral. Suena pacífico, pero en realidad es un escudo, una manera de evitar críticas, sanciones e interferencias. Porque si conduces por Asyabad, podrías pensar que estás en una ciudad futurista, edificios interminables de mármol blanco, amplias carreteras vacías, estatuas doradas, pero todo es una fachada, un escenario para la propaganda. Turkmenistán gana miles de millones por exportaciones de gas cada año. Pero ¿a dónde va todo ese dinero? No a la gente, no a las escuelas, ni a los hospitales. Va a cuentas offshore, autos de lujo, palacios y monumentos. Transparencia Internacional clasifica a Turkmenistán entre los países más corruptos del mundo, 165º de 180, con una puntuación de solo 17 de 100. Turkmenistán pudo haber sido una historia de éxito. Pudo haber convertido su gas natural en educación, salud y progreso. Pudo haber sido el próximo Dubái de Asia Central. En cambio, se convirtió en una historia de advertencia, prueba de que la riqueza natural puede destruir una nación cuando está controlada por la avaricia y el miedo. Esta no es una historia de pobreza por casualidad, es pobreza por diseño, un sistema construido para mantener el poder en las manos de unos pocos y el silencio en los corazones de millones. Así es como se ve una dictadura en el siglo XXI. Durante años, los gobernantes de Turkmenistán han hecho una oferta simple a su pueblo: mantente en silencio y sobrevivirás. Por eso no hay protestas ni caos en Turkmenistán, solo hay silencio, el tipo de silencio que aparece cuando la gente deja de creer que algo puede cambiar. Hay paz, pero no hay vida. Haz clic en el botón de suscribirse si te gustó este video. Volveremos pronto con otro video. Cuídate.